Vamos a pasar a otros temas. Ya tiene planes para el fin de semana y bueno, si no los tiene, vaya preparando la agenda. Tome nota de esta información. Mañana sábado se va a celebrar una edición más de la Noche de las Estrellas, la feria astronómica más importante de nuestro país. Para explicarnos en qué consiste y cuál es el programa, hoy nos acompaña en el estudio de 21 Noticias la maestra Brenda Arias. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bienvenida, Brenda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. También coordinadora de comunicación de ciencia del mismo instituto. Bienvenida. Gracias, Alejandra. Un placer estar aquí para contarles de la Noche de las Estrellas. Pues cuéntanos, ¿de qué se trata? Se trata de la fiesta más grande de divulgación de la astronomía en todo nuestro país. Tenemos al momento más de 114 sedes a lo largo y ancho de la República Mexicana. Prácticamente todos los estados tienen por lo menos una sede. En la Ciudad de México tenemos 4, al norte, al sur, al oriente y al poniente, para toda la familia. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? Para aquellos que será su primera vez, que no han ido, ¿de qué se trata? Me decías, van en familia, pueden utilizar los telescopios. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Cómo se vive esta experiencia? Se vive de un modo muy sencillo, porque básicamente hay que llegar a las islas de Ciudad Universitaria. Todas las actividades son completamente gratis y tenemos aproximadamente 250 telescopios para que todo mundo pueda observar la Luna, Venus, Júpiter, que ayer en la noche ya se veían fabulosos a simple vista, y a través de un telescopio realmente es una experiencia fascinante que te cambia. Justo me decías eso antes de la entrevista, poder observar pues el universo, estar tan cerca, te puede cambiar la vida y sobre todo si a los pequeños, ¿no? Sobre todo, claro, como lo dices, porque por ejemplo los niños aprenden que Júpiter tiene 4 lunas grandes, ¿no? Pero las ven en los libros o los ven en internet. Claro. El momento que los estás viendo con tus propios ojos, en vivo y a todo color, es una experiencia inolvidable. Oye, Brenda, además tienen otras charlas, talleres, como por ejemplo, la edad de las estrellas, la nueva era de la carrera espacial, una plática de cómo nacen y mueren las estrellas. Es decir, no solamente nos vamos a quedar con lo que podamos ver, también va a haber muchísimas experiencias de las cuales las familias van a poder aprender. Correcto. Hay conferencias, hay charlas informales, hay una carpa que se llama Platica con un astrónomo, en donde acondicionamos una sala como este estudio, en donde la gente puede llegar y platicar con los astrónomos, los que hacen la ciencia, la astronomía en México. Pero también tenemos muchos talleres para niños, para estudiantes de bachillerato, licenciatura, para adultos mayores también tenemos actividades e incluso para personas con discapacidad. Es decir, toda la familia puede ir a las islas de Ciudad Universitaria, va a encontrar muchas charlas, talleres, planetarios. Esto también es bien importante. Vamos a tener 3 planetarios grandes en donde vamos a estar haciendo proyecciones en full dome cada 30 minutos y también es una de las mejores experiencias. Y que además, bueno, tienen coordinación con otras instituciones. Dentro de ello, dime si estoy en lo correcto, participa también el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional al norte de la capital. Correcto. En el norte de la ciudad, todo el mundo puede ir a esta sede de la Noche de las Estrellas en el planetario, que además tiene de los mejores, el equipo técnico, tecnológico más de los mejores de nuestro país. Oye, ¿y qué pasa para quienes acuden a estos eventos? ¿Cambia algo? Por ejemplo, los pequeños podrían interesarse en estudiar astronomía. ¿Qué tanto somos cercanos a estos temas? Muy cercanos. Lo traemos, los mexicanos lo traemos en la sangre, yo estoy convencida. Qué bueno. Y basta con recordar culturas como la maya, la teotihuacana, los aztecas, que todo el tiempo veíamos hacia el cielo y que además muchos de los calendarios se hicieron observando solamente los movimientos de 3 objetos, de la Luna, del Sol y de Venus. Eso nos permitió también como civilización ya establecernos en ciertos sitios. Entonces es algo muy fascinante para los mexicanos. Todo el tiempo estamos volteando, esperando que esté despejado, que no haya nubes, que no esté lloviendo, que no esté contaminado. O nos quedamos con las imágenes que hay circulando en las redes sociales. Sí, también, pero no es lo mismo cuando de verdad puedes ver la Vía Láctea, ¿no? Cuando ves este conjunto de estrellas, de cientos de estrellas, pues es fascinante. Entonces, este tipo de eventos como la Noche de las Estrellas invitan a que los niños también piensen y los adolescentes que ser científico o científica en México es una posibilidad. Claro, y es una experiencia que pueden vivir de manera muy gratificante. Rápidamente, para despedirnos, Brenda, ¿dónde consultamos la cartelera completa, algunas recomendaciones y los horarios? Claro que sí. Vamos a empezar a las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Los esperamos en las islas y pueden ver todo el programa en las redes sociales del Instituto de Astronomía, que seguramente estarán apareciendo en pantalla. La cuenta en Facebook. En las redes sociales del instituto, ahí tenemos videos, tenemos toda la programación, charlas cada hora, proyecciones de planetario cada media hora y los telescopios
todo bueno, el tiempo. Sugerencia ir con ropa cómoda, bien abrigados, no con objetos voluminosos para poder disfrutar de la experiencia. Exacto, sobre todo zapatos cómodos porque hay que recorrer todas las actividades, realmente son fascinantes, y un suéter más o menos ligerito porque afortunadamente todavía no está haciendo tanto frío por la noche. Tenemos muy buen clima. Así bueno, es. pues mucho éxito, se nos antoja ir, por supuesto. Bueno, Muchas también gracias. a los que visiten esta experiencia, compártanos las opiniones a través de las redes sociales. Muchas gracias, maestra Brenda Arias del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está esta Noche de las Estrellas a realizarse mañana allá en las Islas Universitarias y otras sedes. Visite las redes sociales para tener más información.